Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Han comentado que Terminator Dark Fate es una película que está a favor de las máquinas. Yo no sé si decir tanto, pero sí hay una cantidad creciente de películas en el Hollywood de hoy que son antihumanas. Películas que están en contra de la humanidad, donde el final feliz es lo que normalmente, razonablemente, hubiese sido el plan del villano para terminar con el mundo. Ejemplo, Underworld, El planeta de los simios, las nuevas, no las de Tim Burton ni las clásicas. Avatar de James Cameron, que quiere desligarse de esta película y mucha gente quiere indultarlo por Terminator 6. Son películas antihumanas. Underworld, toda la saga, El planeta de los simios, Avatar y algunas más. Son películas que están en contra de la humanidad. Y esto se relaciona con una ideología llamada transhumanismo. He estado discutiendo este asunto con un amigo que está estudiando el transhumanismo y que observa, y me ha hecho observar, que muchas ideologías que andan dando vueltas por ahí son transhumanismos incompletos, el feminismo, la ideología del género y otras por el estilo, o idiotas útiles del transhumanismo. Son gente que cree que está trabajando por una causa X, pero en realidad lleva agua para el molino del transhumanismo. Y yo creo que en ese marco hay que encuadrar estas películas. Terminator Dark Fate es, como mínimo, máquinas contra máquinas. Es un soldado. El título correcto de esta película sería Soldado Universal versus Terminator. Eso hubiese sido el término correcto de Terminator 6. Es un crossover entre Soldado Universal y el Terminator de la 2-3, de la Terminator 2, Terminator 3. Con Schwarzenegger ahí perdido, que ni él sabe qué está haciendo en esa película. Y elimina el tema central de la saga de Terminator, incluyendo las malas, que era la lucha de humanos versus máquina. Y repito, incluyendo las malas. En Terminator 4, en Terminator Genesis, hay una escena donde John Connor se pelea con el alto mando de la resistencia y le dice: si nos vamos a convertir en máquinas, ¿cuál es el punto de ganar esta guerra? Bueno, la película es mala, Christian Bale es un actor sobrevalorado, pero me sigue cayendo bien un héroe que habla así. Me sigue cayendo simpático un héroe que dice esas cosas. Sigo viéndolo como mi héroe. Eso es lo que cambia en Terminator 6. En Terminator 6 los humanos se convirtieron en máquinas para ganarle a las máquinas. Y queda el punto de la pregunta de ¿cuál es el punto? Ya no tenemos más una guerra de humanos versus máquinas. Tenemos una guerra de máquinas contra máquinas. Gane quien gane, ganan las máquinas. Y repito, creo que hay una cuestión ideológica sutil en esto. Porque esto no es un caso aislado. Lo vemos en El planeta de los simios, lo vemos en Avatar, del mismo productor, y lo vemos en otras sagas populares. No es un caso aislado. Esta idea donde exterminaron a la humanidad, bien, quedó una humanita retardada de mascota de los simios, final feliz. ¿Perdón? Esa película terminó bien. Esta película también, Terminator 6, se vio terriblemente afectada por la analogía entre el mundo real y el mundo de ficción. Nadie dejó de ver la analogía entre esta película y Skynet. Esa película viaja al pasado para matar a John Connor porque cuando era niño, porque se iba a convertir en un símbolo, en un ejemplo para la gente que resiste a quienes tienen el poder en el futuro. O sea, es la película de Skynet. Es el Ministerio de Propaganda de Skynet filmó esta película.
Y lo contrario le pasó a James Cameron este mismo año con Alita Battle Angel. Alita Battle Angel es básicamente David contra Goliat. Y es la historia de David contra Goliat. ¿Y qué ocurrió? Que la historia de la película, la historia de Alita Battle Angel, la película, y la historia de Alita son muy parecidas, porque tenemos esta película de Lightstorm Entertainment con un presupuesto relativamente modesto, aunque no fue una película de bajo presupuesto, Alita, que salió a competir al mismo tiempo que estaba en cartel uno de los tanques de Disney de ese año. Entonces fue la historia de David contra Goliat en la pantalla y fuera de la pantalla, y eso fue un marketing gratuito gigantesco. Yo llamé a ir a ver esa película en mi canal. No me pagó un centavo James Cameron por esto. Y lo contrario le pasó a Terminator 6. Terminator 6 nadie pudo dejar de ver la analogía entre la película y la trama de Terminator. Es la película de Skynet. Voy a estar en lo que estuve definiendo qué videos quiero subir antes de fin de año. Y voy a... en noviembre voy a estar... va a haber mucha actividad en mi canal principal y a la vez poca. Voy a subir pocos videos, lo cual ya viene siendo una constante. Pero van a ser videos largos. Uno sobre el progreso y los conceptos de progreso y decadencia, o desarrollo y decadencia. No me gusta el término progreso. Otro sobre el psicoanálisis que prometí hace meses. Ese video que dije, esta semana lo subo sin falta, hace 3-4 meses. Bueno, ese video lo voy a ver si lo subo en noviembre. Y tengo pendiente la reseña del Joker con spoiler. Van a ser 3 videos largos. Y en diciembre tengo previsto hacer un especial de tops. Para relajarme un poco después de esos 3 cañonazos. Diciembre van a ser mis 10 películas favoritas, las 10 mejores películas de la 10 décadas, las 10 peores, desde luego. Y va a ser un mes más relajado para terminar la década. Increíblemente, en alguna parte que mencioné el mito del buen salvaje, este sigue siendo polémico. Sigue habiendo gente que cree en el mito del buen salvaje. A ver, esa discusión aparece cuando no existía la antropología, cuando no existía la arqueología como ciencias. No había, cuando se acababa la historia, es decir, la historia escrita, lo que había quedado registrado, que había habido una prehistoria, se suponía, pero cada uno la podía imaginar a su gusto. En esa prehistoria hubo 2 líneas, en esa prehistoria imaginaria, hubo 2 líneas filosóficas principales, la de Rousseau y la de Hobbes, cada uno de los cuales tuvo precursores hasta en la antigua Grecia, etc., en Roma. Por un lado, estaban los que llamaron la atención de que, bueno, sin sociedades organizadas no había comercio, y si no había comercio no había esclavitud. Por lo tanto, esto debe haber sido una época maravillosa. Y ese es el mito del buen salvaje. Rousseau, los epicúreos, etc. Por el otro lado, estaban quienes decían, sin organización no había un Estado que tenga el monopolio de la fuerza. Esta definición del Estado es un poco posterior, pero no había nadie que administre justicia, no había modo pacífico de resolver los conflictos, y por lo tanto la prehistoria tiene que haber sido la guerra de todos contra todos, Hobbes, y nos remontamos a Tucídides, todos tienen sus precursores, y estos describen, Hobbes y compañía, dicen que en esos tiempos oscuros del inicio de la humanidad, la vida era, cito, miserable, brutal y breve. Cierro cita. ¿Y qué pasa? Que apareció la arqueología, que apareció la antropología, se exploró el mundo, se conocieron las tribus que estaban perdidas por ahí en medio de la selva, se estudiaron los restos sepultados de la prehistoria,
Y lo que fue saliendo a la luz de eso es que la verdad estaba mucho más cerca de Hobbes que de Rousseau. Por ejemplo, en Inglaterra, cerca de Stonehenge, se han encontrado los restos de un campo de batalla de hace 6.000 años, muy anterior a Stonehenge. En esa época no había organizaciones importantes en la isla, sino pequeñas bandas nómades que deambulaban por ahí. Se supone que esto es un clan que fue emboscado en una región, en un terreno en forma de media luna. Estaban pasando por ahí, aprovecharon sus enemigos para emboscarlo. Se encontraron 38 esqueletos. Y se supone que son todos de los vencidos, que los vencedores tuvieron sus bajas pero se llevaron sus muertos. Y en estos esqueletos, en estos 38 esqueletos, hay una notoria desproporción por sexo. Por lo que se supone que había unas 12 mujeres más que fueron hechas cautivas. O sea, el clan en total tendría 50 integrantes, 25 varones, 25 mujeres, esto es más o menos a ojo de buen cubero, y cada uno de los cuales representa un 2% de la población. Con estos datos podemos hacer, aunque estamos en el límite del valor estadístico, podemos hacer algunas estadísticas demográficas de esta población. Tenemos que había 12 personas de 0 a 6 años, 24% de la población. Había otras 12 de entre 7 y 20. Y las 26 restantes tenían entre 20 y 40 años. No se encontró ningún esqueleto de más de 40 años. De estos datos podemos sacar varias conclusiones. Una, la expectativa de vida era de 19 años. 2, la mortandad infantil era del 50%. 3, la probabilidad de vivir más de 40 años era como máximo del 2%. 4, las mujeres eran consideradas más bien como botín que no como integrantes del clan. Y 5, la guerra era total. Terminaba con el exterminio completo de los derrotados a manos de los vencedores. No había tratados de paz, no había armisticio, no había rendición. El clan vencido era totalmente exterminado, incluyendo a los niños pequeños, que fueron rematados de golpes en la cabeza. Creo que la vida era miserable, brutal y breve. Es un buen resumen de estos datos. Me parece que es una forma breve y correcta de decirlo. Y sin embargo, repito, el mito del buen salvaje sigue dando vueltas como si 200 años de estudio de la humanidad nunca hubieran existido. Como si estuviéramos en la época de Rousseau. Esto es todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.